Bueno, pues es un placer tenerte este día dando inicio al primer podcast de La Verdad No es Relativa y quiero decirte que te hice una reseña para empezar y quiero leértela. Él es un apasionado por la palabra y sabiduría de Dios. Me ha enseñado que la riqueza no proviene del dinero, sino de un corazón limpio y unas manos que sirven. Crecí con sus historias de niño y sus enseñanzas magistrales, aunque niño se quedó, pues su corazón es de oro y sus palabras sabias. Me enseñó a amar a Jesús no con palabras, sino con el ejemplo de su carácter en él. Es un placer para mí iniciar este capítulo con mi mentor, mi amigo, mi padre, Marcos Ayala. ¿Cómo te sientes? No, pues esas palabras viniendo de mi hijo, pues es lo más especial, ¿no? Es un regalo, una bendición que un hijo se exprese así de su padre, porque no me considero perfecto, no como padre, pero me bendicen Ok. la verdad de sus palabras. Quisiera iniciar por el principio, nombre completo, Marcos Eugenio Ayala Escalante, lugar de nacimiento. el Saboral Otero, Es el pueblo que te vio nacer, famoso el, Zaguará. el tremendo Saboral Otero. Ok. ¿Quién fue tu padre? Mi padre, señorón José Ayala Serna, el tremendo Quinino. ¿Quién fue tu madre? Mi mamá, otra señorona grande, doña Eulalia Escalante de Ayala, tremenda doña Lala. Este, ah, Te decía que algo que me marcó mucho a mí, que siempre me gustó de niño, fue recostarme a un lado tuyo y decirte, cuéntame de cuando tú eras niño, porque tus historias siempre eran de aventuras alocadas, de hacer ocurrencias, de andar descubriendo la vida, ¿no? Y quisiera que me contaras un poquito y para los que nos escuchan, ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia, una etapa, yo creo una etapa muy hermosa, muy que si hay algo que me gusta recordar de mi vida es mi infancia, Ujú. llena de animales, de vacas, de caballos, y una casa muy especial que siempre todos mis hermanos la recuerdan con mucho amor. A ellos les tocó otra casa que a mí no me tocó vivir, pues soy el más chico de todos, Ujú. pero siempre mi casa fue una casa limpia, una casa bien ordenada, mi madre era una mujer muy pulcra y los vecinos, los amigos de ese tiempo que hasta la fecha los recordamos, ¿no? Y hasta los sueños todavía. No, pues una infancia la más hermosa, puedo decir que no tengo ningún trauma en mi Ajá. infancia. Recuerdo yo que pues mi mamá era la que tenía la mano más pesada y mi papá no, mi papá un hombre de mucha paz, de mucha tranquilidad, que nunca, ninguno de mis hermanos recordamos que mi papá nos haya puesto una mano encima. Ujú. La verdad que con su mirada lo decía todo, Hacía un hombre todo. de mucho amor. ¿Y cuáles eran tus juegos? ¿Cuáles eran tus diversiones a esa edad? Mis juegos, híjole, no hombre. Pues en ese entonces no existían las redes. Ujú. Tenías que tener mucha imaginación para inventar juegos y uno de los que más trascendió en mi vida fue el circo. Ajá. Hacer un circo, lo hice con todos los detalles de un circo, ¿no? La carpa, las, los palos mayores, los trapecios y Ujú. todo eso. Eh, y yo era el que movía todo ahí, ¿no? Y era la sensación de todo el chamaquero. Atraía un chamaquero de mi Ujú. casa, mi mamá se enojaba mucho porque le dejábamos un cochinero. Cochinero. Sí. Y me acuerdo que me dijiste que la carpa la hiciste con costales Costales, pegando un cocidos. costal, ¿no? Con otro así, la paciencia, ¿no? De haber cosido tantos costales y hacerle la carpa y luego unas antorchas arriba que Ajá. iluminaran en la noche. Y Sí. algo que me cautivaba mucho y me impresionaba mucho cuando yo estaba niño que me contabas, era que agarrabas diésel y te echabas en la boca y En la luego boca. eras el tragafuegos, ¿no? Sí, Del circo. con una antorcha que la punta le echábamos mucho, le poníamos trapo y la empapábamos y lo prendíamos y un trago, vámonos, de diésel y no, pues una llamarada, era la sensación esa, ¿no? El tragahumo del
el hombre que escupía Ajá. fuego por la boca. ¿Nunca te quemaste? ¿Nunca te pasó algo? No, jamás. Bendito Dios que no me pasó nada, güey. Ya Dios siempre nos cuidaba por las ocurrencias tan extremas, ¿no? Que teníamos, Sí. siendo niño, ¿de qué te estoy hablando? Unos 13. Ok, algo que me interesa, a donde quiero llevar la plática en esta tarde, es al momento en el que te encontraste con Dios, tu encuentro con Dios, Con cómo, Jesús. cómo eras anteriormente y cómo fue tu vida ahora, cómo recibiste a Cristo en tu corazón y cómo fue tu vida a partir de ahí. Pues llegas, ¿no? a la etapa de la adolescencia, donde empiezas a cuestionar muchas cosas y entras a otros ambientes, a otras influencias. Recuerdo que en ese entonces pues tuve mis diferencias ahí con mi mamá, con mis hermanos y me fui a Nogales. En Nogales pues no anduve bien y yo recuerdo que cuando regreso Álvaro ya, mi hermano ya se había convertido y recuerdo que una vez me dijo que Nogales era un lugar de perdición donde podría perder muchos valores y me dijo que iba a estar orando por mí y él se fue al Instituto Bíblico a Betania. Cuando él regresa de allá, que coincidimos en un diciembre ahí en mi casa, encontré una agenda de él donde decía ayuno y oración por Marcos, ayuno y oración por Marcos. A mí me impactó, ¿no? Esa muestra de afecto, de cuidado, ¿no? Por mí. Y no pasó mucho tiempo que cuando él se fue, yo recibí a Jesús ahí en la iglesia del Saboral donde era pastora, la hermana Evelia Peralta. Ahí en esa iglesita que significa mucho para muchos de nosotros que hoy somos pastores. Porque ahí tuvimos el encuentro más glorioso con Jesucristo. Y ese nombre es clave, ¿no? Lo he escuchado en el transcurso de los años de mi vida. Siempre he escuchado ese nombre, hermana Evelia. ¿Qué nos puedes decir de esa pastora que fue la que los instruyó, la que los inició en el conocimiento de Cristo? Evelia fue una influencia muy grande para nosotros porque nos impactó mucho ver esa joven. No sé cuántos años tendría en ese entonces, algunos 17, 18 años, más o menos, un poquito más tal vez, sola en Saguaral, con esa pasión por Jesús. Y ella nos influenció a tener ese amor por la palabra, ese amor por el conocimiento, por la sabiduría de Dios, por el servicio, por la fidelidad, por la integridad, y por la perseverancia, ¿no? De que a pesar de las circunstancias y que Saboral era un lugar muy adverso para ella ahí estaba confiando en Dios y el resultado de su trabajo pues fue que toda una generación de drogadictos, de cholos, nos convertimos, de que la gente más revoltosa, los más problemáticos en ese tiempo nos convertimos, ¿no? Y Evelia hasta la fecha sigue siendo un referente de inspiración para mí en el ministerio, y pues mis respetos para esa mujer, la verdad que sí. ¿Y cómo fue el día de tu conversión? ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste? Fíjate que precisamente ahorita andaba recordando yo el día de mi conversión, porque recuerdo que iba a unos 15 años a vaguear y recuerdo que llegué a la iglesia porque allí llegaba un amigo mío con el que iba a ir, el Mon, el tremendo Mon. Éramos amigos inseparables de aquellos años y llegué por él ahí y estaba la hermana Evelia en la puerta de la iglesia y me dijo, ¿para dónde vas, muchacho? Pues no, al modo uno. Pues voy a unos 15 años, le dije, le voy a sacar brillo a estas botas. Ni bailaba yo, pero por hacerla de emoción. Sí, hacerla de emoción. Y
dijo, me gustaría orar por ti, me dijo antes de que te fueras a los 15 años. Pues por ser mujer ella, ¿no? Y uno pues me hizo una falta de respeto decirle que no. Y pues está bien, que oren por mí. Y me fui al altar y me hinqué. Yo recuerdo que ella me puso la mano y empezó a orar por mí, pero empezó a hablar en lenguas, me puso la mano en la cabeza. Pues en ese momento yo empecé a sentir algo muy especial, algo que me empezó a visitar a mi mente, a mi corazón. Y recuerdo que, como si fuera ahorita, que aquellos pecados, aquellas prácticas que para mí se me hacían un polvo porque todos las hacían, en ese momento me empezaron a doler. Mi actitud hacia mi madre, hacia mis hermanos, me empezó a doler, empezó, ¿por qué soy así? Y empecé a llorar. Y lloré mucho, ¿se acuerdan? Esa noche pidiéndole a Dios, diciéndole, cámbiame, perdóname, hazme otra persona. Y yo creo, sin exagerar, yo creo que duré como 1 hora en el altar. Me levanté de ahí con los ojos hinchados, con la nariz tapada, constipada de tanto que había llorado. Pero de ahí, fue en el año 1986, de ahí fui una persona diferente. Ahí, eso que yo nunca había sentido, fue un encuentro genuino con el Espíritu Santo, porque me marcó, me atrapó y me tiene atrapado hasta hoy. Algo muy especial. Y la siguiente pregunta es un poco sobre eso. ¿Cómo fueron tus primeros años? Sabemos que hay quehaceres cristianos, hay disciplinas y prácticas espirituales que uno empieza a desarrollar. ¿Cómo fue a partir de ese momento tu relación con Dios? ¿Cómo empezaste a conectarte con Dios a través de la palabra, de esas prácticas y disciplinas espirituales? Pues mira, como todo, ¿no? Cuando le entregué mi vida al Señor, pues comienza la guerra, comienza el ataque, pero siempre a Dios envía personas claves a uno. Siempre que uno se encuentra con alguien, es clave esa persona. Y para mí, yo recuerdo a Javier, el tremendo Hechi, ¿no? Del Zaguaral, que nos unimos mucho en los primeros años de caminar con el Señor. Él como que me tomó, ¿no? para discipularte. Para discipularme. El hermano Aurelio, Lelio, ¿no? Mi hermano, también, ¿no? Me cobijaron mucho, pero alguien que fue muy clave en ese momento fue mi mamá, que aunque no era cristiana ella, que no iba a la iglesia, ella era católica y tenía un cuarto lleno, una pared llena de santos, ¿no? De imágenes. Nosotros le teníamos mucho respeto a ella, nunca le dijimos nada a las imágenes. Ella, recuerdo que me dijo, mira Marco, me dijo, esto no es un juego, me dijo. Wow, esas palabras me marcaron a mí. Esto no es un juego, me dijo. Yo no quiero saber que andas jugando, me dijo, con eso, porque eso es muy serio. Porque a mí no me gusta, me dijo, esa gente que va a la iglesia, levanta las manos y al rato andan empinándose el codo, me dijo, unas palabras. Eso es una vergüenza para mí, me dijo, y para ti también. Y así que si vas a tomar ese camino, me dijo, quiero que te fajes los pantalones y lo hagas de verdad, me dijo. Y no, pues fue algo que hasta la fecha yo recuerdo esas palabras. Sí. Recuerdo que cuando yo llegaba, me decía, hey, es día de culto, me dijo. Ahí está la ropa lavada y está en el baño. Quiero que te vayas a la iglesia. Y así, ¿no? Los primeros años, mi mamá ahí me traía que el día del culto, órale, vete a la iglesia, vete a la iglesia. No, pues a ella le convenía, pues ya había tenido la experiencia con Álvaro, de vivir la experiencia con Álvaro, de las drogas, de todo eso, ¿no? De ver a su hijo cómo se estaba hundiendo en las drogas, pues tampoco quería eso conmigo. Y como vio cómo Dios estaba transformando la vida de Álvaro y sabía que ese era el camino, pues ella también quería que yo siguiera ese camino. Y recuerdo, pues ya vienen las luchas, ¿no? Las pruebas, y recuerdo que llego y le digo a mi pastora,
Evelia, le digo, Evelia, hermana, le digo, está duro el camino, le dije, tengo muchas luchas, muchas pruebas, ¿qué hago? Le dije, ¿qué tengo que hacer para seguir adelante? Y me dijo, busca la llenura del Espíritu Santo. Llénate de Dios, me dijo, la única manera de sobrevivir en el camino es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué tengo que hacer? Pues métete en ayuno y oración y el Señor que te llene. Pues me metí en ayuno y oración porque en aquellos años la consejería de los pastores en cualquier problema no éramos muy psicólogos ni muy expertos en consejería, ¿no? En aquel año, o sea, toda la consejería se reducía a ayuno y oración. Todo problema con ayuno y oración, ¿no? Y recuerdo que en un café que estábamos con el hermano Leonel López, ya era noche, y dijo el hermano Leonel, pues vamos a orar para despedirnos, y ahí en ese momento nos tomamos de las manos para orar, y ahí en ese momento vino el Espíritu Santo sobre mi vida y me llenó con las lenguas. Fui bautizado con el Espíritu Santo y fue una experiencia muy hermosa que la disfrutaba porque me fui por todo el camino desde la casa del hermano Leonel hasta mi casa hablando en lengua, disfrutando la experiencia, ¿no? Y eso fue más que nada las personas de las que me rodeé y que aprendí a escuchar, y sobre todo la experiencia con el Espíritu Santo. Eso fueron básicos para que después de 30 años aquí sigas caminando con el Señor. Ahorita hablabas de tu amigo Javier, otra persona que también ha estado muy presente en tus pláticas de antaño, y tengo entendido que una vez se aventaron un ayuno de 40 días. Híjole, sí, fue algo muy... No, pues le agarramos grano, ¿no? Pues luego al ayuno. Recuerdo que un hermano, que de cariño nosotros le decimos el Morinón, Fernando Ayala, él vivía con unos tíos ahí en la casa y estaban a las orillas del Saboral, allá cerca de mi casa. Y vamos, y cada quien se repartía a leer la Biblia, a aprender capítulos de memoria de la Biblia, porque el domingo las acciones de gracia pasamos a dar gracias con un capítulo de memoria de la Biblia, ¿no? Y empezamos a ayunar y a orar, a buscar de Dios. Y recuerdo que nos empezamos a meter, y sí, duramos 40 días, pero no eran totales, no, eran 40 días hasta las 5 de la tarde. Ayunábamos por 40 días. Y cuando fue el último día de ayuno, estaba un señor que había fallecido ahí en Saboral. Y me acuerdo que fuimos a la casa de ese señor y llegamos Javier y yo, y estaba un señor a la entrada que era el dueño del billar de ahí del pueblo, le decían Don Chico Pato, el señor. Y ya nos dice, entramos y no, pues dice Javier, no, pues dice, si Lázaro, dice, tenía 4 días de muerto, dice, y el Señor lo resucitó, y si no apestaba, dice, que dice la Biblia, dice, pues cuando te más el Señor lo va a regresar, no llega ni al primer cielo. Y me dijo, Marcos, ponte a hablar en lengua. te dio la orden ahí. Sí, pues ahí estoy yo, ¿no? Orando, y se paró Javier, tenía una forma muy peculiar de pararse, ¿no? En el nombre de Jesús, levántate. Y que se le ocurre al supuesto difunto levantarse ahí. No, pues fue algo fuera de serie eso. Nunca en mi vida había visto que una persona muerta abriera los ojos. Y no, pues fue un escándalo eso, algo tremendo, ¿no? Que hasta la fecha, cuando nos encontramos así, Javier, que coincidimos en las Navidades, porque él es pastor en Tijuana, siempre recuerda, ¿no? esa experiencia. Que fueron experiencias inolvidables. Me imagino. Sí. Algo que siempre me intrigó, porque tú me contaste esa historia y la escuché varias veces, y un día dijiste que es algo muy, muy tremendo, espiritualmente hablando, ese tipo de experiencias que no sé si en tu cuerpo
o cómo lo sentiste, pues, espiritualmente hablando de eso? Pues una experiencia muy impactante, ¿no? Porque sucede lo inesperado, Uh-huh. sucede lo increíble. Entras en una esfera, un ambiente, una atmósfera de lo increíble, de lo extraordinario, donde tu fe se fortalece, donde tu fe crece, se agiganta y te das cuenta de que el poder de Dios es algo real, Ajá. es algo real, es algo único, y ser participante de esas experiencias pues te marcan, Uh-huh. te marcan para toda la vida. Éramos muy amantes, ¿no? de andar desafiando a los endemoniados, de enfrentar endemoniados, y una historia que platicaba siempre el hermano Lelio, de que fueron a echar por un endemoniado, pues, y el endemoniado pues se les echó encima, pero el hermano Lelio, me acuerdo que tenía una manera muy, muy particular de decir las cosas, ¿no? De que te hacía reír, de que fueron a orar por esta persona, y y el endemoniado pues estaba amarrado con cadenas, y dijo, y el hermano Aurelio le dijo, no, Dios, ¿saben qué? Le dijo, yo desayuné en la mañana, y luego esperar ahí en la tiendita aquella, le dijo, voy a comer una coca y un pan y luego esperar. Porque yo una mañana me desayuné, y la Biblia dice que ese género solo con oración y ayuno sale. No, pues los hermanos estos se metieron a orar por el endemoniado, y dice el hermano Lelio que hasta donde les alcanzó la cadena los correteó el endemoniado, ¿no? Pero de esa clase de fe teníamos, ¿no? De que le entrábamos a todo, sí. de que no le teníamos miedo, de que creíamos en el poder de Dios, aún a pesar de que muchas veces las cosas no fueron como nosotros queríamos. La fe ahí estaba intacta, ¿no? Caminando, y pues todos aún seguimos firmes después de tantos años, seguimos apasionados por Jesús. Ajá. Sí. Ok. Se habla mucho acerca del llamado, y lo escuchamos mucho, y más los jóvenes cristianos están expectantes de ese momento en que Dios los llame, ¿no? a realizar el ministerio que Dios ha dispuesto. ¿Cómo fue tu llamado al pastorado? ¿Cómo ocurrió ese punto en tu vida? Bueno, una de las cosas que menos quería en esta vida es ser pastor, ¿no? Miraba la vida de los pastores y decía, no. Pero recuerdo a un pastor, ya murió el hermano José María Hernández. Ese pastor, recuerdo que un día llegué a la iglesia donde había el Calvario, el pastor del Calvario, y él tenía una carpintería, y yo llegué ahí, casualmente llegué, y me dijo, Marcos, me dijo, ¿sabes que el Señor te va a llamar al ministerio? Y yo dije, no, este hermano sabe lo que dice, no tengo llamado. Y recuerdo que Javier, mi amigo, el hermano José María se lo había llevado a misionar a Nachuquis. Ajá. Y allá estaba en Nachuquis Javier, y como éramos muy amigos y teníamos muy buena amistad, pues me jaló para allá para Nachuquis, y allá andábamos predicando en Nachuquis. Tenemos unas experiencias muy especiales allá plantando la obra en Nachuquis, y ahí fue donde empieza a surgir el deseo de servir al Señor, de estar sirviendo, porque me fui al campo, y aquellos años Nachuquis era un lugar donde había mucha pobreza, donde había mucha necesidad, mucha necesidad de Dios, pues, y ver cómo las personas llegaban al Señor de una manera tan facilita, sin ninguna complicación, pues me sorprendía, ¿no? Recuerdo que estábamos en un culto un día, y llegan los fariseos. Llegaron 2 fariseos ahí al culto, y me acuerdo que Javier le dijo a uno de ellos que el Señor no quería que anduviera así, y el fariseo le hacía señas. Sí, señas así, pero como burla, pues. Y le dijo, me acuerdo que le dijo Javier, si tú quieres, le dijo, hoy el Señor puede hacer un cambio en tu vida, y si me permite hacer una oración, le dijo. Sí, le dijo el fariseo, quítate la máscara. Y obediente el fariseo se quitó la máscara, y venía lleno de trapos, ¿no? Y le dijo, híncate, y se hincó, y le puso la mano y empezó a orar por él.
Bueno, pues el domingo vimos que llegó un muchacho ahí, pelo chino, y ahí está en el culto, y ya llega Javier y lo saluda y le dice, Dios te bendiga. Le digo, ¿quién? ¿De dónde vienes? No, pues soy el fariseo. El fariseo. Por mí, le digo, otro día. Y puras de esas así, entonces ahí empieza una semilla, ¿no? A surgir en el corazón por servir al Señor. Y es ahí donde yo también quiero servir. Y ahí fue donde nació. O sea, no te van a hacer el sentir metido en cuatro paredes. Ajá. Necesitas ir al campo, conocer el campo, porque como dice la Escritura, que la compasión viene por el ver, pues y viendo las multitudes, dice la Escritura, tuvo compasión de ellos. No se puede tener compasión si no tienes una interacción con la gente, cómo vive, cuál es su vida. Pues ahí es donde surge el deseo de servir. Estar inmerso, ¿no? en el contexto te genera un llamado. Pues. Hay una conexión muy, muy tremenda cuando te involucres con la gente. Pues. Te haces parte de ellos. No te surge, pues, o sea, el llamado no te va a venir y como levantes las manos y va a venir un ángel te va a decir, vete al ministerio. Surge cuando vas en obediencia allá a llevar una palabra y miras de cerca, pues, y miras cómo Dios obra ahí. Ahí es donde Dios obra, donde Dios se mueve de una manera especial. Luego, también recuerdo que la hermana Belia tenía una misión en el Zitabaro. Ahí había una misioncita y ahí íbamos y nos aventábamos unos buenos tiros con un muchacho que estaba medio mal de sus facultades y a todos los cultos llegaba a bailar. Y pues nos sentíamos desafiados, ¿no? A que el Señor hiciera algo en la vida de este chavo y lo hizo el Señor. Y es ahí donde nace, en el campo. Porque, te repito, la compasión no te nace de una manera abstracta o espiritual, te nace de ir y de tener el contacto con la gente. Sí, no pueden hacer nada en tu corazón que no sea plantado. Pues. Claro. Y cuando estás en el campo, en el contexto, viendo las necesidades, las desigualdades, Dios creo que bautiza ese corazón y lo moldea, ¿no? a su carácter, al carácter de Cristo, que Cristo amaba como tú decías, a las masas, a las multitudes, a las personas. Sí, porque pues, la Escritura dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque las vio, dice, como ovejas que no tenían pastor. Pero esa compasión surge del ver y depende cómo veas. Pues. Cómo veas. No puedes ver y decir, no, yo no puedo hacer nada. Se puede hacer mucho cuando es Dios quien te está haciendo ver con sus ojos, y es ahí cuando nace. Yo en el pastorado, pues hemos trabajado y hemos cometido errores, hemos cometido faltas, hemos cometido muchos errores, ¿no? Pero ahí estás, viendo cómo Dios siempre trabaja con material humano, plantando lo divino. Así es. Es muy especial. Que a ti te ha tocado vivir creo yo, un tiempo muy, muy especial, una transición de la iglesia a esta iglesia contemporánea. ¿Qué es lo que mirabas antes? Dejando a un lado las formas, porque lo he dicho en otras pláticas, de que a veces cuando decimos que queremos volver a la senda antigua, no nos referimos muchas veces no nos referimos al origen, al fondo de los principios bíblicos, sino a las formas en las que se hacía iglesia anteriormente. No refiriéndonos a las formas, sino a los principios y a las manifestaciones, sobre todo espirituales. ¿Crees tú que la iglesia de hoy ha menguado un poco ese poder, por decirlo así, espiritual, esas manifestaciones? Es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? Pero si hacemos comparaciones y no comparaciones malas, ¿no? Sino
comparaciones objetivas. Creo que lo que la iglesia tenía antes era oración y ayuno. La iglesia de antes oraba y ayunaba y tenía una fidelidad y un temor muy, muy reverente hacia lo sagrado, hacia la figura del pastor, hacia el templo, hacia el culto. Se tenía mucho respeto. Recuerdo que ibas al templo y no dirigías un culto en camiseta o en tenis. Y dices, no, ¿por qué tiene que ver? Pero sí tiene que ver. No lo que es la vestidura, sino lo que representa lo que estás haciendo. Que respetes lo que estás haciendo, que le tengas este respeto a lo que haces, porque no está basado en tu yo, está basado a quién le sirves. ¿Lo haces para Dios? Lo estás haciendo para Dios. Y recuerdo que en aquellos años dirigí un culto, híjole, no, hombre, se te juntaba el cielo con la tierra, porque era de ponerte en ayuno y oración, porque ibas a ir a un culto, representaba algo muy sublime, algo muy sagrado, y eso en cierta manera se ha perdido por una cultura de ¿cómo te diré? De querer ser famoso, de querer ser muy reconocido, de que tu nombre aparezca en marquesinas, y en aquellos años no buscábamos eso. No sé si eso tenga que ver, pero en mi caso, que vengo puedo decir del tiempo de la transición, donde cambió la iglesia, una iglesia con muchas carencias, y entrar en una iglesia donde tenemos mucha tecnología, donde tenemos muchas formas de predicar, muchos recursos. No sé si tenga que ver eso, pero recuerdo que la cultura que nos enseñaron a nosotros era que a las 5 de la mañana ya tienes que estar en pie. Éramos de ir a buscar. Si no ayunabas, de perdido 1 o 2 días por semana, no estabas en paz. Ibas a la iglesia y te hacían un reporte de cuántos capítulos leíste, cuántas almas evangelizaste, cuántos folletos repartiste, ¿no? Y no éramos una iglesia tan relajada, pues. No digo que la iglesia de hoy esté haciendo eso, ni que sea mejor la iglesia de antes, pero lo único que estoy diciendo es que cuando hablamos de la senda antigua, se refiere de volver a lo que es la vida de santidad, de entrega, de la muerte del yo, de la negación, de todo eso. Eso más que nada lo que debemos de buscar. Sí, muy importante lo que estás diciendo. No significa que, porque la Biblia también dice que si decimos que los tiempos antiguos son mejores, no estamos hablando con sabiduría, simplemente que tenían otras formas, y dentro de esas formas estaban también sus errores, y hoy dentro de las formas también están sus errores y sus aciertos, ¿no? Porque todo avanza, pero también retrocede en algunos aspectos, ¿no? Entonces yo creo que en este tiempo es buscar la senda antigua, la santidad, lo que está en el libro, lo que está en la Biblia, pues. Sí. Y buscar acercarse más a la forma de Cristo, pues, a ser más como Cristo. Entonces, pues es un placer tenerte aquí en el primer capítulo de este podcast. Siempre dije que lo quería iniciar contigo porque eres una persona que me ha enseñado mucho. No, para mí es una bendición. Y que sé que tienes mucho que decir. No va a ser la primera ni la última vez que vas a estar aquí. Y para todos los que nos ven, para los jóvenes que nos ven, que ahorita están viendo este capítulo, para las personas que nos ven, ¿qué mensaje les darías en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo de pandemia, de incertidumbre, de miedo? ¿Cuál sería el mensaje que tú les dejarías a esas personas? Bueno, el mensaje más importante es que volteemos a ver a Jesús, ¿no? Que volteemos a ver a Dios, a su palabra,
y que usen el cubrebocas, la sana distancia, Sí. sobre todo, ¿no? Sí, respetar las, Sí. las reglas, ¿no? medidas. Las medidas necesarias. Bueno, pues padre, es un gusto, te lo vuelvo a decir, te amo mucho. Quiero que Dios siga cumpliendo su propósito en ti y quiero seguir siendo enseñado también a través de tu ejemplo, como siempre lo he sido, y seguir siendo bendecido con tu presencia, con tu amistad, con tus pláticas. Te amo mucho Gracias, y yo que también, Dios amén. te bendiga y nos bendiga a todos. Amén. Que Dios te bendiga y Dios la bendiga a todos. Ok, pues aquí vamos a estar en este espacio que va a ser para platicar, va a ser para reflexionar con los demás, con las demás personas y a ver quién se sienta aquí. Y nos vemos en otro capítulo. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.